La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Vengamos ahora a la palabra, a la carta de Pablo a los hermanos de Roma, el capítulo 7. ¿Cómo era aquella iglesia de Roma? ¿Qué tipo de personas asistían allí? Bueno, había la gente más pobre y la gente más rica. Habían los esclavos y habían la gente que eran familia de la corte del César. Habían empresarios, habían toda clase de profesionales y toda clase de artesanos. Muchos eran judíos y muchos eran gentiles. Era una iglesia compuesta por gente de todos los estratos de la ciudad y de la sociedad romana, que habían oído el Evangelio no por la boca de Pablo, sino de otros que habían salido a predicar el Evangelio después del día de Pentecostés en Jerusalén. Y predicando el Evangelio, estos grupos se habían formado. Y Pablo no había llegado, pero les escribe esta carta porque él quería darles o ayudarles, llevarles un bien, un don espiritual. La carta era mucho, pero él estaba adelantando con la carta la ida de él desde Corinto por Jerusalén a la ciudad de Roma. Y esta carta tan increíble que estamos estudiando poco a poco nos llega aún hoy, después de 2000 años, y nos sigue hablando. ¿Y por qué? Porque no es mero intelecto humano, es una palabra inspirada y dada por el Espíritu de Dios. Y la leemos así y sentimos su impacto en nuestra vida. Así que venimos ahora al capítulo 7. El domingo pasado llegamos hasta el versículo 4. Vamos a repasar rápidamente y nos vamos a los versículos 5 y 6. Y si llegamos al versículo 6, dele gracias a Dios. Vengamos ahora. En voz alta todos. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Dice, ¿entienden eso? Obviamente está hablando de la ley judaica, pero también la ley humana de su tiempo. Es la que se enseñoreaba de ellos, pero igual las leyes nuestras se enseñorean de nosotros y nos dan dirección para la vida en sociedad. Dirección ética, dirección social, dirección moral y sobre todo la de la judaica, la de Moisés, que le da dirección a todas las sociedades del mundo. La ley era fundamental y es fundamental y se enseñorea de nosotros. Pero esa misma ley ha sido escrita en nuestra conciencia. Por eso usted y yo tenemos conciencia de lo que debemos de hacer y vivir. No estamos a la deriva, hay dirección. Claro, muchas veces hacemos preguntas, ¿qué piensa usted de esto? Y para eso está la gente con experiencia o que han vivido las situaciones o que conocen de una forma más honda ciertos elementos acerca de la vida social y elementos éticos, morales, legales, etc. Pero ahí está. Y se inscribe en el corazón de una sociedad, el corazón de la vida de uno y el corazón de la gente de la fe. ¿Acaso ignoráis que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Usted y yo, mientras que vivimos bajo la ley. Hay algunos que viven al margen de la ley. Pero es interesante que aún las pandillas tienen sus propias leyes.
Las agrupaciones delictivas tienen su propia ley y su manera de manejar la cosa, porque quieren vivir en ciertos acuerdos para llevar a cabo. Así que hay leyes por doquier que llevan a cabo la dirección de la vida de agrupaciones. Pero estamos hablando de la gente que vive bajo una ley normal. Así que esa es la primera pregunta que hace Pablo y nos lleva a un ejemplo de la ley del Antiguo Testamento. ¿Qué es ley? Y uno con lo que va a decir no está deteriorando la ley, sino que hoy día que usted y yo vivimos en la ley del Espíritu, el pacto con Jesucristo, ya no vivimos bajo esa ley, sino que vivimos bajo otros valores de la ley. Otro entendimiento de esa ley que Dios ha puesto en nuestra vida, porque no estamos siendo condenados por la ley. Toda ley en una sociedad a la cual se infringe tiene su pago, su condena, su culpa, lo que tiene que hacer, ir a la cárcel, tener que dar dinero, quién lo sabe lo que tenga que hacer. Pero cuando estamos viviendo bajo la ley del Espíritu, respondemos ante la voluntad de Dios de otra manera, con otros valores y otras realidades. Versículo 2 y versículo 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras léanlo conmigo. Pero si el marido que muere, ella queda libre de la ley del marido. Y hay algunos que quedan, se le muere el marido, se le muere la esposa, ay, ahora sí voy a disfrutar la vida. Soy libre, dice alguna. Y así con mucha gente. Y se lo dicen a uno como pastor, por fin, pastor. Estoy echando broma, pero es una broma real que uno vive. Versículo 3. Así que, si en vida del marido, hoy en el siglo XXI, si en vida de la mujer, la esposa, cualquiera de los dos, se uniere, hay alguien que no le gustó eso, que yo lo cambiara, querían simplemente la vida del marido y que la mujer se sujete. Y le gusta la palabra de Pablo más, que se someta. Pero hoy el que se atreve a hablar así lo mandan. Okay. Derechos humanos. Ok. Pero este es el ejemplo que está usando Pablo del Antiguo Testamento, así que lo leemos como tal cual está. Si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada ¿qué? Adúltera. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que adulteró la relación. Eso es lo que significa. Nuevos elementos dentro de la relación. Adulteró. El problema con la sociedad es que la sociedad entonces estigmatiza a la persona. La gracia de Dios es que quien sea que haya cometido el error, en Cristo encuentra perdón y la posibilidad de empezar de nuevo. Y por eso el cristiano no estigmatiza a la persona, ayuda a la persona, apoya a la persona en su deseo de restablecer o de reajustar o de recrear o formar de nuevo su hogar, o quizás el problema ha sido tan grave que no se puede restituir, sino que la persona ayudada puede empezar su vida de nuevo. Sin embargo, usted sabe, los evangélicos tenemos una forma de ser. Cuando yo era pequeño, cuando había una separación y un recasamiento, algunos pastores decían, él tiene que divorciarse de la segunda y recasarse con la primera. Usted dijo,
Bueno, entonces, ¿qué sucedía? Las personas se iban de la iglesia. ¿Por qué? Pero el problema es cuando imponemos leyes que simplemente son leyes humanas y no vivimos en la gracia de Dios que permite que las personas puedan reformar o reestructurar o rehacer su vida bajo el criterio del amor y de la misericordia de Dios para que puedan seguir adelante como personas. La salvación nos da esa posibilidad de comenzar de nuevo y de restablecer nuestra vida de una forma sana una vez que le hemos conocido a Él. Vengamos al versículo. ¿Okay? Pero si su marido que muriere es libre de esa ley, de la manera que si se uniere a otro marido que no será adúltero. Es lo más lógico, pero Pablo está usando esto como un ejemplo del Antiguo Testamento. Ahora, vengamos a la razón por qué él usa esto como un ejemplo. Porque el cristiano que se ha unido con Cristo en la muerte de Cristo en la cruz y ha dado su vida Él por nosotros y hemos entendido que allí nosotros morimos al pasado sin Cristo y empezamos una vida nueva en Cristo, empezamos a vivir libres de la tiranía de la ley que nos condenaba y empezamos a vivir en la libertad de la ley del Espíritu, en que ahora somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Están conmigo? Ok, muy bien. Versículo 4, por favor. Voz alta. Así también vosotros, hermanos míos, que habéis muerto a la ley mediante ¿qué? Mediante el hecho de que te identificaste con el que murió por ti y allí también tú empezaste una vida nueva, ahora estando en Cristo, para que ¿qué? Seáis ¿qué? De otro, para que seáis del que resucitó de los muertos, para que seáis de Cristo. Ahora tu vida está unida a Cristo. La iglesia está unida a Cristo. La iglesia es la novia de Cristo y Cristo es el novio. Hay una nueva realidad en la cual ahora vivimos estando en Cristo. Y esto tiene un propósito, la última frase, a fin de que ¿qué? Llevemos fruto para Dios. Esta es la razón, ahora que estamos identificados con Cristo, es para que nuestra vida tenga su propio fruto, que sea un fruto que dé vida y que aliente y que tenga un impacto en la vida de los demás. Y hay dos versículos que tengo aquí, dos versículos que nos ayudan a entenderlo y usted podría encontrar muchos otros versículos en la palabra, pero vamos a usar estos dos. Primero, lo que tiene que ver con el carácter suyo, el carácter mío. Y empezamos en Gálatas, el capítulo 6. Capítulo 5, sí. Aquí están las conductas que llevan a la desmoralización humana, a la disolución humana, a la desintegración humana. Y cuando estas cosas ocurren, la vida se echa a perder, se muere. El espíritu del ser humano, cuando caen en prácticas como estas, estilos de vida como estas, esa persona empieza a perder su vitalidad y a la larga se puede deprimir o vive una vida violenta o una vida muy aislada o muy sola. Pero veamos lo que él dice aquí. Y manifiestas son las obras ¿qué? De la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación,
inmundicia. Esto se parece a lo que Pablo nos dijo al comienzo de Romanos, pero ahorita lo estamos leyendo en Gálatas. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas que semejantes a estas, acerca de las cuales que os amonesto, como ya os lo he dicho, para aquellos cuyo estilo de vida es esta, a espaldas de Dios, viven la vida a su manera, a su gusto, en lo que se llamarían las pasiones desordenadas, que no tienen un fruto real. Tales cosas no heredarán. ¿Qué significa eso? Bueno, no estará bajo el gobierno de Dios. Porque el que vive así no está bajo el señorío de Cristo. El que vive así no está bajo la dirección de Dios, ahora presente ni en el futuro. ¿Esto qué quiere decir? Si usted ve a una persona en la calle totalmente entregada a lo que fuese, usted sabe que esa persona no vive bajo el señorío de Dios. Usted no hereda eso. Pero si uno reforma su vida y poco a poco la va cambiando, lo va haciendo porque uno ha decidido que el Señor sea el que quien dirija la vida de uno. Ahora, estas cosas no ocurren de un momento a otro. Los cambios en la vida suya, los cambios en la vida mía, si somos genuinos, las vamos llevando ¿qué? Paso a paso. Paso. Imagínese una mujer celosa. ¿Tú crees que eso cambia así? Pero sí cambia. Una persona que está peleando todo el tiempo. Está en Cristo y wow, se siente bien, pero de repente se encuentra y se le fue la lengua otra vez. Y tiene que recoger. Bueno, no me quiero quedar ahí porque estamos hablando del fruto. ¿Ok? Ahora vengamos a lo que dice Pablo. Allí mismo, en Gálatas 5. ¿Ok? 22, por favor. 22. Más el fruto del Espíritu. Ahora, si puedo decirlo aquí, los matices que empiezan a identificar su vida normal en la calle, en el trabajo, en la familia, como sea, los matices, las características que se van aflorando en la vida de aquella persona que ahora vive porque ha nacido del Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. A ver. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que no hay ley. No puede haber ley con una persona así. Okay. La ley te dice, mira, tú tienes que portarte de otra manera. Pero el que vive en el fruto del Espíritu, estas cosas, estas características, esa persona es una persona que demuestra que en él o en ella mora el Espíritu de Dios. Vamos a leerla una vez más. Pero detrás de cada palabra, usted se pregunta, ¿yo soy así? Yo soy así. Vamos a leerlo. Más el fruto, no, yo, esa no, la otra, ok. Más el qué, el fruto del Espíritu es, yo amo. Ya va, yo amo. Dígalo.
Yo soy amoroso, amo. Próxima. Soy una persona que tiene un sentido de gozo y de alegría ante la vida. Hay algunos que andan deprimidos toda la vida. Paz, estoy en paz. Tengo paz. El próximo es el que me liquida a mí, que dice paciencia. Yo no sé, tengo años tratando de acabar con la paciencia. La impaciencia, perdón. La verdad es que yo soy una chispa, no cuando estoy con ustedes, yo soy un santo con ustedes. Pero los que me conocen más saben que... Y, Señor, hazme un poco más que... Porque hay algunas personas que lo... Y uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? Ok, benignidad, que dice amor, gozo, paz, ¿qué? Paciencia. Benignos. ¿Usted es benigno? ¿Otro? Bondad. Soy bondadoso. No yo, usted. ¿Es usted bondadoso? Próximo. Es una persona de fe. ¿Qué cree? La gente se arrima a uno. No, usted es el que tiene fe, pastor. No, yo sí creo. Algunas veces creo de más. Fe, seguimos. Mansedumbre. ¿Es usted manso? Próximo. Templanza. ¿Es usted templado? Contra estas cosas, ¿qué? No hay ley. Esa medida es buena para usted y para mí. ¿Okay? El fruto del Espíritu. Ahora lo balanceamos porque eso tiene que ver con las características de la vida de uno en donde quiera que uno esté viviendo y llevando la vida. Pero la otra parte de la realidad la encontramos en Apocalipsis, el capítulo 19, versículos 6 al 9. Y a ella, 19, 6 al 9. Vamos a dejarla allí, versículo 8. Y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de qué? De lino fino. Yo lo voy a decir, ropaje espléndido. Okay. Limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones que justas de los santos. Aquí. Esa es la definición. Eso es tener fruto en la vida de Dios. El tener una vida que sea productiva, impactante. El que uno viva buscando que se haga justicia. Tener hambre y sed de justicia. Y algunas veces el exigir justicia sí nos acarrea problemas o rechazos, porque la gente no quiere muchas veces hacer lo que es justo y correcto. Pero cuando yo sé de una persona que es justa, yo puedo decirle, mira, será una persona fuerte, pero sé que su palabra y su acción es justa. Sí, pero él es justo. Lo que ha decidido hacer y su conducta que va a llevar a cabo es una conducta justa. Es que a mí no me gusta. A usted no le gusta porque usted quisiera que él fuera un poquito maleable ante la justicia y que no
usted no le gusta que Él no se deja torcer ante la realidad. Pero el lino fino con el cual la iglesia, usted y yo nos vestiremos en la eternidad, son nuestras ¿qué? Nuestras acciones justas. Y esa es nuestra vestimenta aún hoy día como cristianos. Nuestra vestimenta no es esta, nuestra vestimenta es ¿qué puedo decir yo de usted? Es justo. Actúa justamente, hace justicia. Son las preguntas. Y yo como pastor tengo que llenar cartas de referencia. Me piden, pastor, tiene una carta, necesito una carta de referencia. Entonces me toca decir algo de la persona. Y si lo puedo usar en este tipo de lenguaje, voy a decir con qué vestimenta se viste esta persona. Esta persona es justa, esta persona es veraz, esta persona es de confianza, esta persona es bondadosa, esta persona es una persona en quien usted puede fiar en todo momento. Su vida es una vida justa. Y en la eternidad, la vestimenta suya en la eternidad será un lino fino, resplandeciente. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Entonces, volvemos. Ahora vamos a simplemente leer el versículo 4 para entrar en los versículos de hoy. Así también vosotros que, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis ¿qué? Del que resucitó de los muertos, a fin de que ¿qué? Llevemos fruto para Dios. Eso es, fruto para Dios. Vengamos ahora al versículo 5. Y aquí ahora él empieza a trabajar. Porque mientras estábamos ¿qué? En la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando ¿qué? Fruto para muerte. Fíjense 2 o 3 palabras. Mientras estábamos, ya esa vida ha pasado. Pero Pablo está claro y es importante describirlo. Mientras que estábamos, ¿qué cosa? ¿En qué? En la carne. Hoy día, si usted nació de nuevo en Cristo, usted nació del Espíritu y de la palabra, y por ende usted ya no está en la carne, sino que en el Espíritu. Son mundos totalmente distintos. ¿Por qué? Porque el que anda en la carne, usando la palabra bíblica, es aquella persona que simplemente ve todo con su mente natural, con su mente, su imaginación, sus pensamientos, sus interpretaciones, sus religiosidades, sus legalizaciones de toda la vida. Es una vida en la carne. Alguien dirá, ¿me va a hablar del sexo? No, no voy a hablar del sexo. Voy a hablar de la vida en la carne. Y vamos a hablar de eso por un minuto. La vida en la carne. Bueno, hay iglesias que son muy carnales. ¿Por qué? Y estoy hablando de atrás cuando yo era pequeño. ¿Okay? Y aún existen iglesias así hoy día, que miden la espiritualidad de la persona por lo que ven y lo que hacen, y por las leyes que han instituido dentro de esa iglesia. Yo me acuerdo de una hermana de una familia, de una iglesia muy conocida en Caracas, que era sumamente legalista.
Esta hermana venía de una familia muy pobre, pero un día en el desarrollo de su vida se casó con una persona muy rica. Y ya, siendo la mujer de una persona con bienes, claro, tenía su casa, tenía su ropaje, su vestimenta, tenía su chofer, pero a ella le encantaba ir a la iglesia de su origen. Para poder entrar en esa iglesia de su origen, ella dejaba el chofer a las 3 cuadras. Se cambiaba de ropa y se vestía de una ropa muy sencilla. Y como no podía tener pelo corto, se ponía una. Y así podía entrar a su iglesia. Usted está inventando, pastor. No, yo no estoy inventando. Eso es carne, porque está midiendo la espiritualidad de una persona por ciertos elementos que no son reales espiritualmente hablando. Voy a cambiar el tema a otro tema. Hay algunos que dicen, eres espiritual si haces un ayuno de 40 días. O si celebras ciertas fechas del calendario humano. Hay tantas cosas en el mundo religioso que vienen a ser, hoy en día se pagan por los milagros. Si usted da tanto, al Señor le va a dar esto. Si usted da tanto, al Señor le va a dar esto. Si usted da tanto, eso es carne. Eso es andar en la carne. Porque está obedeciendo las pasiones desordenadas de un liderazgo que simplemente se está lucrando con los bienes de las personas. Eso es carne. Pastor, usted se está enfrentando con la iglesia. Estoy hablando por la goma. ¿Okay? Bien, pero vengamos también, hay concupiscencia de la mente. Hay concupiscencias mentales en que la gente se cree sumamente capaz, muy inteligente, mejores espiritualmente que los demás porque tienen una formación mayor que los demás, o que tienen una cultura mayor, o que tienen una formación filosófica mayor, etcétera, etcétera, y obedecen a ese tipo de valores espirituales que son interesantes, que son buenos. A mí me encanta el estudio, me encanta la filosofía, me encanta la ideología, me encanta leer todo lo que yo pueda leer y si el tiempo me lo da para ello, pero tengo que entender que eso tiene un lugar en mi vida. Eso no puede convertirse en mi religiosidad. Cuando yo estaba en la universidad, yo tomé un curso en la literatura del siglo de oro. Y tengo un gran profesor. Y yo cometí la burrada en la clase, porque estábamos comenzando la clase. Y dice, ¿para qué está aquí? Y cada uno decía su cosa, porque estoy buscando la verdad. ¡La verdad! No, hombre, que no hay verdad. Y me quedé así, me apabullaron y todo el mundo se rió de mí simplemente porque dije algo. Pero porque su verdad es que no hay verdad. Esa es su carnalidad, por decirlo así. Ok, vengamos a otra cosa. Primera de Timoteo, por allí. Tienes la cita en Primera de Timoteo. Ok, esta es otra expresión de la carnalidad humana. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos que apostatarán de la fe, escuchando ¿qué cosas? Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias, ¿qué?
participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Versículo 4, porque todo lo que Dios creó es que es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracia, pero hay algunos que tergiversan por sus propios intereses una realidad. Vengamos a las pasiones muy normales, que son apetitos y deseos del ser humano. Pueden ser a nivel sensorial, pueden ser a nivel sexual. Dios lo creó, es bueno. Pero cuando pasa a ser desordenado, en que se convierten en apetitos y pasiones que se desbordan de lo que es bueno, de lo que es controlable por el intelecto, la mente y el deseo de uno de obedecer a Dios, ya estamos hablando de estar en la ¿qué? Carne. En la carne. Así que vengamos ahora al versículo. ¿Qué dice el versículo 6? No, perdón. Sí, ok. Pero ahora que estamos ¿qué? Libres. ¿De qué cosa? De la ley. Ahora que hemos pasado del señorío de la ley, porque ahora que estoy en Cristo, he nacido en una nueva realidad, soy libre de la ley no me cambia, la ley no me justifica, la ley no me da vida, la ley simplemente me exacerba y me condena la vida, aunque la ley tiene su justo lugar porque me guía y me enseña cuál es la voluntad de Dios, pero en sí no me salva. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, somos libres, de modo que ¿qué? Ahora nuestra nueva razón de ser, nuestra nueva razón de vivir, nuestro porqué, de modo que ¿qué? Sirvamos bajo el nuevo estilo de vida que es de vivir en el Espíritu. Vivir no bajo el régimen de la letra que me ahorca y me sofoca y no me permite la libertad del Espíritu. Ahora he nacido de nuevo y por eso Pablo empieza. Pero ahora no estás en la carne sino en el Espíritu, para que sirvamos bajo el nuevo régimen ¿qué? Del Espíritu. Muy bien, usted ha pasado, cuando usted decidió seguir a Cristo, sea que pasaste atrás o en algún lugar estuviste y te rendiste al Señor, pasaste y decidiste seguir al Señor, empezaste a vivir en ¿qué? En el Espíritu. Eso no se toca, eso no se puede entender porque escribiste tu nombre en una tarjetica. Esto es un acto del Espíritu de Dios. Por eso un hombre tan instruido, tan culto como Nicodemo, el mayor de entre el Sanedrín, viene de noche a escondidas para visitar a Jesús. Porque él veía lo que hacía este hombre. Y él le dijo, Jesús, yo quiero saber, ¿cómo es que tú llegaste a hacer lo que tú has llegado a hacer? Haces milagros mucho mayores que todos los nosotros. No lo entendemos, yo no lo entiendo. Yo tengo la mejor instrucción, la mejor formación intelectual, mental y religiosa, y yo no entiendo tu persona. Y Jesús le respondió, Juan 3, versículo 6 creo que es. De manera, de cierto,
Eso quiere decir, Nicodemo, escúchame bien. Escúchame bien, Nicodemo. Te voy a decir algo que no vas a entender en tu mente natural. Así que te tengo que sacudir y cuando salgas de aquí piensa en lo que te estoy diciendo. Le costó 3 años. Porque a la larga, cuando murió Cristo, Él lo vio y se lo llevó y lo enterró en la sepultura familiar que no se había usado. Él había en el proceso entendido, pero le costó entender, porque muchas veces no entendemos el Evangelio por mucho tiempo, no lo comprendemos, pero cuando por fin el Espíritu obra en nosotros, empiezan los cambios dentro de nuestra vida. Así que Jesús le dijo, ¿qué cosa? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede entender el reino de Dios. ¿Y Nicodemo qué le dice? ¿Me estás diciendo que tengo que nacer de nuevo de mi mamá? Y le dice, Nicodemo, precisamente te estoy diciendo que no vas a entender, te va a costar entender. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que la palabra poco a poco penetrará en tu mente y el Espíritu engendrará un cambio dentro de tu ser. Ayer yo estuve en un matrimonio, hice un matrimonio, celebré un matrimonio. Yo no sé cómo sería. Bueno, hice un matrimonio. Y una persona después del culto me dijo, pastor, yo, de repente está aquí, pastor, mi novia es evangélica y ella me llevó al culto de usted. Y desde ese día con la palabra yo no he podido perder ni un culto y toda mi vida ha cambiado. Okay. ¿De qué se trata? De un cambio, un nacimiento que viene de la palabra y de la acción del Espíritu. Claro, a mí me encanta invitar atrás para que se entregue al Señor, pero de repente no van, sino que la persona está allí tranquila en el asiento, oyendo y el Espíritu, oyendo y el Espíritu, oyendo y el Espíritu. Y la mamá dice, pastor, ore por mi hijo que se entregue al Señor. Déjalo quieto. Más le hace eso, más rápido se va bien lejos. Tienes que nacer ¿de qué? Del Espíritu. Allí es donde empieza el nuevo régimen del Espíritu. El Espíritu que da vida. La mujer samaritana se acercó a Jesús y Jesús a ella. Y después de todo lo que ocurrió allí, ella le dijo, pero ¿dónde vamos a adorar a Dios si nuestro templo está aquí en Samaria? Y Jesús dijo, y el mío está en Jerusalén. Pero viene el momento en que no se adorará ni en Samaria ni en Jerusalén, sino que se adorará a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya, aleluya. Es el Espíritu, la ley del Espíritu, la dirección del Espíritu. Y usted dirá, ¿y por qué vengo a un templo entonces? Simplemente porque queremos congregarnos. Pero podría ser en la playa, podría ser en el Pico del Ávila, podría ser en la celda de una cárcel, podría ser en la mesa de su casa, podría ser en el parque, podría ser. Yo hice un matrimonio aquí en la tarde, después hice un matrimonio en una agencia de festejo y después me trasladé a otro lugar para otro matrimonio en la noche y decía, estos matrimonios me van a... Pero ¿qué sucede? Nosotros no vivimos por las legalizaciones de la fe. Las direcciones, los límites, las disciplinas tienen su lugar. Pero lo que de verdad hace forma
al ser humano es la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.